Bienvenidos al Arca, un podcast que te ayudará en tu vida espiritual. Tirin, tirin, tin, 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 Hola, tin. Elías. Hola, pues Pame, ¿cómo estás? Muy bien, sean todos Muy bienvenidos. Hacemos circo. Oye, Pame, el día de hoy tenemos una nueva invitada. Quiero que la presentes, es amiga tuya. Sí, la Sole es amigo de todos nosotros, de toda Bienaventura Israel de nuestra iglesia. Estamos muy contentos de que esta noche, tarde día, está con nosotros Soleili Guerrero. Hola. Nos visita directamente de la UNACH. Ella hoy en día se está desempeñando como profesora de la universidad. Ella tiene un gran currículum. No, no tanto. Queremos saber, No, cuéntanos. No. Que nos cuente Me da ella. vergüenza. Sí, cuéntanos. No es tan grande el currículum, la verdad. No, soy matrona. De corazón, docente de corazón también y misionera de corazón. Oye, pero profesora de qué? ¿En el mismo área de matrona? Sí, Ya. hago clases en la escuela obstetricia de la UNACH. Vamos en tercer año de la carrera, se abrió hace poquito. ¿Ya? Y hago clases acá en Santiago también, en la Universidad de Chile. Ah, bacán. Sí. Y de misionera, oye, qué interesante. Háblanos. ¿Un ¿Cómo poquitito? es eso? Sí. Bueno, Brevemente. sí, brevemente. Resumen. El año pasado tuve la oportunidad de ir a Chad a trabajar a un hospital adventista, más o menos por 5 meses. Quizás fue cortito el tiempo, pero era un sueño que venía persiguiendo hace harto tiempo y por distintos motivos personales quizás regresé, pero mi corazón todavía sigue allá en la ventana 1040. Espero que el Señor algún día me permita volver. Eso es mi plan, a largo plazo. A corto plazo me estoy desempeñando como profe. Ah, muy bien. Ese. Bueno, por eso está aquí esta tarde, esta noche, porque el tema de hoy va a tratar de La misión. la misión. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Porque a veces tenemos una confusión un poco sobre la misión. Porque a veces se la desligamos a los pastores o a los líderes de la iglesia. Pero ¿será realmente que todos debemos hacer misión? ¿O será que también debemos irnos del país para ser misioneros? Eso es lo otro, que muchas veces cuando nos imaginamos un misionero, prácticamente nos imaginamos una persona yendo a tribus de personas que no hablan ni siquiera un idioma o que te pueden comer. Sí, de hecho, nuestra iglesia tiene una identidad misionera. O sea, nosotros en la escuela sabática, por ejemplo, normalmente tenemos un espacio donde se lee el misionero, ¿cierto? Y normalmente son historias del extranjero, va a depender, ¿cierto?, del lugar que se esté apoyando según el trimestre, pero nuestra iglesia tiene ese propósito como institución realmente, pero la misión nace en la Biblia, nace en la misión de Cristo, de conocerlo a Él. Así es, y también existe una problemática hoy en día, porque he visto, o también me he visto en esa posición de creer de que la iglesia, esperar en marzo que llegue la revista de los líderes con todo el plan misionero del año, y digo, ok, yo me involucro con la misión, voy a hacer todos los programas que hice la agenda de marzo. Y muchas veces lo dejamos en la organización, que ellos como que vayan tirando las líneas y yo más que nada me vuelvo un miembro pasivo en la misión. Que te contentas con cumplir nomás lo que te dicen o lo que te ordenan. Uh-huh. Claro, yo creo que de repente nosotros estamos llenos de programas y tenemos un calendario, o sea, que dentro de todo está con el gran objetivo de cumplir la misión. Yo creo que una ventaja muy bonita de nuestra iglesia es que tiene distintos ministerios, muy amplios. Si bien nosotros somos jóvenes, porque todavía lo somos, ¿cierto? Sí, Si bien nosotros somos jóvenes, podemos tener la oportunidad de escoger, ¿cierto?, en qué ministerio queremos participar, pues, en qué área nos queremos involucrar. Así que, pero a veces quizás nos conformamos solamente con estar involucrados en un programa, pero no traspasamos, ¿cierto?, quizás nuestra zona de confort, porque la misión implica independiente del lugar, ya sea que estemos en el extranjero, estemos trabajando en nuestra iglesia local,
sí o sí el misionero tiene que salir de su zona de confort. Y también tú nos mencionabas en la reunión de pauta de que nuestra sociedad joven se ha centralizado para nosotros mismos. Claro, muchas veces podemos caer en el error de crear programas para nosotros mismos, pero realmente el programa que estoy haciendo, porque yo creo fielmente de que los programas que nacen, ¿cierto?, y que llegan a nuestras iglesias y que tienen una adaptación, ¿cierto?, muchas veces local, tienen el foco misionero. Pero sin embargo, pareciera a veces que ese programa lo desarrollamos a lo mejor para cumplir el calendario, entre comillas, o podemos caer en el error. No quiero sonar con esto crítica al respecto. Yo amo a la iglesia, pero más que eso, muchas veces podemos hacer un programa donde nosotros estemos reteniéndonos a nosotros mismos, pero no saliendo hacia afuera. Yo creo que nuestra iglesia en particular tiene el propósito de ser una iglesia abierta hacia la comunidad, que vaya, como entre comillas, a apagar los incendios de la comunidad, de la localidad. Entonces, con este resumen nos vamos a entrar en el tema y nos gustaría que tú, Soleili, nos definas qué es misión. ¿Qué es la misión? Yo creo que, bueno, si uno busca en cualquier diccionario, ¿cierto?, podemos encontrar una definición más o menos así, que dice que es un encargo que se le da a un gobierno, que un gobierno le da a una persona y que puede estar destinada, que la realice, un diplomático para desempeñar una tarea determinada, ¿ya? En algún lugar también específico, ¿ya?, donde va a desarrollar esta función. Por lo tanto, la misión tiene que ver con ejecutar una tarea en un lugar específico, ¿ya? Y que es encargada, por lo tanto, quien es misionero es alguien que es enviado también. Uh-huh. Ok. Ahora, una pregunta. ¿Se puede conocer a Cristo y no estar involucrado en la misión? O sea, si yo digo, no, yo conozco a Cristo, yo voy a la iglesia, todo, ¿se puede? ¿Es congruente o no es congruente? Yo creo que esa pregunta es súper importante, porque de manera, personal, al momento de estudiar nuestra Biblia, ¿cierto?, de conocer a Cristo, de tener una comunión con Él, creo que es imposible conocer a Dios y no estar involucrado en la misión de Dios. Es prácticamente, no sé, es como, porque finalmente el evangelio tiene que ver con la predicación y transmitir en el fondo estas buenas nuevas. Entonces, si yo encuentro y tengo un encuentro real con Cristo, donde realmente Él es parte de mi vida, transforma, ¿cierto?, mi vida, esa buena nueva tiene que transforma mi vida primero, de manera personal. Y como la transforma, entonces yo la quiero compartir, la quiero contar. Y quiero ir también a hacer la misma misión que tuvo Cristo, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, no tengo que ir al extranjero para buscar y salvar lo que se había perdido. Porque de hecho, en Juan 4, ¿cierto?, cuando habla acerca de la mujer samaritana, a mí me llama mucho la atención una parte donde Cristo le dice a los discípulos, Él termina, ¿cierto?, de estar conversando con la mujer, y los discípulos vienen y le dicen, Rabí, come algo. Entonces le dice, yo estaba haciendo lo que el Padre me llamó a hacer. Estaba rescatando, ¿cierto?, a esta mujer. Entonces Él le hace una pregunta. Cristo, le dice a los discípulos, ¿acaso no se dan cuenta que los campos están listos para la siega? O sea, Él acababa de tener un encuentro personal con una mujer que cambió su vida, ¿cierto? Y ella se transforma en la primera misionera para Samaria. Y, como dicen los discípulos, y Cristo le está diciendo a los discípulos, hay tantas personas que están receptivas a la palabra de Dios como esta mujer, y cómo ustedes no se dan cuenta. O sea, en nuestro lugar donde nosotros nos desempeñamos, hay muchas mujeres samaritanas, hay muchas otras personas. Quizás muchas veces tenemos puesta la expectativa de la misión o idealizamos un tipo de personas a la cual le vamos a dar el mensaje y no nos damos cuenta que en nuestro entorno hay muchas personas que están deseosas de recibir el mensaje, que el campo está listo, como dijo Jesús. Exactamente, lo creo así.
Ya, yo creo que una de las ¿cómo se llama? Palabras que más escuchamos dentro de nuestra iglesia es la misión, po. Que estamos cumpliendo la misión, que estos programas son para la misión, que la misión de Cristo, que el método de Cristo, tantas cosas. Sí. Pero yo creo que tenemos que tener una certeza de que la misión es dada por Dios al hombre. Eso es una premisa, o sea, es algo que tenemos que sentarlo como base. Y se encuentra en muchas partes dentro de la Biblia. De hecho, una de las cosas que a mí me sorprende mucho es cómo Dios se da a conocer al hombre, cómo Él se manifiesta. De hecho, una de las cosas que a mí también me sorprende de manera personal y como que, no sé, me explota la emoción cuando leo la Biblia, es el hecho de que siempre es Dios quien toma la iniciativa de salvar y de buscar. Sí. Por ejemplo, nosotros podemos ver en Génesis 3, ¿cierto? Estas acciones, buscar, salvar, principalmente porque siempre Dios hizo esta pregunta, ¿cierto? En el jardín del Edén le dijo a Adán y Eva, ¿dónde estás? Y inmediatamente nos damos cuenta de que Dios es el que busca al hombre. Entonces, cuando Dios, ¿cierto?, entrega este mensaje de salvación, yo creo que algo súper interesante que yo lo comprendí de esta manera, quizás lo voy a explicar de manera más práctica. Mira, Pame, y te voy a hacer algunas preguntas al Elías y a la Pame que están aquí conmigo. Ya, pero no tan personal. No, esto no es una prueba, ya. Voy a ser ¿Cuánto un poco, sabe de la Biblia? Voy a ser un poco profesora. Ya, muy bien. No, para nada. Pero, por ejemplo, ¿qué entendemos o qué, si ustedes le tuvieran que explicar a alguien qué es lo que significa ser misionero? ¿Qué es lo que ustedes responderían? Seguir a Cristo y hacer lo que Cristo hizo. Ya. Compartir. Yo creo que me iría más por el término de misión, por cumplir una misión. El cumplir una misión determinada. Ya. Tú, Elías, yo tengo entendido que tú tienes un hijo, ¿cierto? Sí, tengo un hijo. Ya. ¿Cuántos años tiene ese hijo? Va a cumplir 1 año ahora el 3 de agosto. Es chiquitito, ¿cierto? Chiquitito, sí. Ya. Pero piensa que tu hijo creció, ¿ya? Ya. Y él se fue lejos, al extranjero. Y él se encuentra en una guerra, ¿Ya? ¿ya? Entonces este hijo, tú eres papá. Él se quedó, ¿cierto? Y él se fue a la guerra, está allá. No sabemos los determinados motivos por los cuales él se fue a la guerra allá, pero se fue. Y tú tienes un mensaje tan importante que entregarle, que si tú le entregas ese mensaje, ese hijo tuyo se va a salvar. Mi pregunta es, tú conoces a la Pame, ustedes son amigos, ¿cierto? Sí. Ya. Creo. Se supone. Pero, por ejemplo, si tú tuvieras que entregar ese mensaje a ese hijo, ¿le entregarías, se lo pasarías a una persona que va pasando por la calle para que le lleve ese mensaje de salvación? No, yo creo que haría lo posible por ir yo mismo a entregárselo. Si fuera por ti, tú irías porque Sí. en el fondo tienes una relación estrecha porque es tu hijo. Pero si no pudieras ir tú, ¿se lo mandarías con otra persona, por ejemplo, con la Pame que la conoces y que sabes que la Pame va a cumplir ese mandato? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque yo la otra vez lo escuché de un sermón y me pareció muy práctico la manera en cómo miramos, ¿cierto? Y cómo Dios en el fondo confía en el hombre. Y de la responsabilidad que nosotros tenemos también de predicar su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Dios envió a su único hijo y único en su especie, ¿cierto? A venir a salvarnos del pecado, a venir a restaurar la imagen de Dios. Cumplió muchas funciones Cristo al venir, al descender del cielo. Por lo tanto, Dios no confió el mensaje a cualquiera para venir a salvarnos de esta batalla y este conflicto espiritual en el que nosotros estábamos viniendo. Por lo tanto, cuando Dios nos entrega un mensaje, es porque confía en nosotros y porque nosotros tenemos una relación con Él. Muchas veces Pablo, a mí me gusta mucho cómo él se identifica cuando comienza a abrir la Escritura, porque siempre él dice, yo apóstol de Jesucristo, y apóstol viene una palabra, ¿cierto?, que significa enviado. Por lo tanto, él tenía tan clara la identidad que tenía con Dios, y uno puede decir, Pablo que era así como
oh, yo soy apóstol, ¿cierto? Así como, no sé, como que, hoy este es mi título, porque así se presenta él. Pero Pablo tenía tan claro quién era él para Dios, ¿cierto? Y cómo Dios le había confiado la misión, porque él tuvo un encuentro personal. Iba a la segura. Iba a la segura. Entonces, y Dios, y eso es otra cosa importante, Dios no va a confiar un mensaje en alguien que no conoce, tal como la historia que yo les conté. Claro. Entonces, yo creo que eso es súper importante. O sea, ser misionero es que nosotros recibimos un mensaje para ser proclamado al mundo, y al mundo no tiene que ver con el mundo de salir al extranjero, ¿ya? Sino que tiene que ver con comenzar principalmente cuando los discípulos, ¿cierto? En Hechos se les entrega el Espíritu Santo y comienzan a predicar. El orden era Samaria, ¿cierto? Judea, y después hasta el fin de la tierra. Por lo tanto, el mundo estaba representado primero por la realidad local y luego, ¿cierto?, tenía que expandirse este evangelio. Entonces, creo que honestamente no tenemos excusa para no estar involucrados en la misión. Igual me parece lógico eso de que primero hay que conocer a Dios para que Él te encargue la misión. Y muchas personas, las cuales hemos visto tomar decisiones fuertes que tengan que ver con la misión, son personas que primero se entregaron por completo al servicio de Cristo, a buscarlo, a tener comunión diaria, y de repente sienten este llamado como que fuera algo increíble de que no, yo necesito hacer esto. Y nosotros sabemos claramente que el Espíritu Santo llevando a moverse, a hacer algo, pero es lógico lo que tú dices, de que Dios no le va a encargar algo a cualquier persona. Exacto, entonces yo creo que tenemos que sentirnos privilegiados de, en el fondo, tener la oportunidad de compartir el mensaje de salvación, porque no es un mensaje cualquiera. O sea, dentro de todas las responsabilidades que podemos llegar a desarrollar en la vida, ya sea papá, mamá, tener una profesión, un alto cargo en alguna empresa, no sé, tantas responsabilidades. Quizás personalmente, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en la neonatología, donde yo creo que ahí recién entendí quizás el concepto espiritual de lo que significa salvar a alguien. Yo cuando trabajaba en turnos y me tocaban pacientes muy críticos, muchas veces pacientes que me tocaba tenerlos en mis brazos y que fallecían en mis brazos, y que habíamos hecho todos los esfuerzos para que él se salvara y a veces no lo lográbamos, yo dije, tanto cuesta salvar a un paciente desde el punto de vista físico, ¿cierto? ¿Cuánto más no es salvar a alguien desde el punto de vista espiritual? Entonces ahí yo creo que como que entendí, quizás Dios habló en mi lenguaje, porque yo creo que Dios se comunica con nosotros en base a las experiencias que nosotros también tenemos. Y yo dije, oh, wow, o sea, realmente la tarea que yo tengo, no como miembro de iglesia, porque yo no le respondo a la iglesia. Yo tengo una relación primero con Dios. Entonces, cuando yo entiendo ese concepto de con quién estoy hablando, a quién le sirvo, conozco realmente al Dios que yo proclamo, es que entonces toda mi vida se transforma. Eso, no sé si... Sí, no, y también es lógico, muchas veces caemos, y caigo personalmente, en sentir de que estamos cumpliendo con la iglesia, o cuando te encargan algo de que, pucha, así como que lata. Claro. Que lata, pero de verdad, y aunque uno diga así como, oye, pero Dios te está pidiendo, uno no le toma el peso a que de verdad no le estás haciendo un favor a la iglesia. Es un favor a Dios, o sea, Dios te está encargando. Uno debería sentirse agradecido por esa misión que le están otorgando. Exactamente, y aparte que lo otro también bonito es que Dios tiene una forma de relacionarse de manera personal con cada uno. Entonces, no a todos les va a otorgar la misma tarea. Y dentro de eso, también otra cosa interesante es que dentro de la ¿cómo se llama? De la misión, a mí me gusta mucho un versículo que está en Jeremías 9:24 y que dice más o menos así, lo voy a parafrasear, pero dice que si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho, justicia, pues lo que a mí me agrada, dice el Señor. A mí de este texto yo saco muchas cosas.
dice que si hay algo que nosotros debemos sentirnos orgullosos, es que yo pueda decir, yo conozco a Dios. Y que Dios pueda decir de mí, yo conozco a este que es mi hijo. Sí, es muy lindo porque el Señor nos llamó en su momento, nosotros aceptamos, y como lo hemos hablado en otros capítulos, o sea, es imposible no tener una comunión con Él y ir avanzando. O sea, no nos quedamos estancados en que hoy yo lo conocí, como dijiste tú, la mujer samarita, no, la mujer de Samaria. Sí, samaritana. Que ella, imposible haberse encontrado con el Señor y no haber hecho nada más por otro. Porque al final el amor trasciende a tal punto de que tú quieres que otro viva lo que tú estás viviendo. O sea, mi respaldo en la vida es el Señor, y ojalá alguien que está sufriendo, que está desamparado, que no tiene apoyo, que no tiene red de apoyo, etcétera, que también lo tenga. Entonces, yo creo que a veces creemos que no hacemos misión. A veces creemos que no somos misioneros porque no tenemos un proyecto fijo, un proyecto grande, o no hemos viajado al extranjero, por ejemplo. Claro, pero si hilamos fino y comienzan a pensar, y uno dice, en realidad yo he hecho misión en mi universidad, mi trabajo, con la gente que me he relacionado, porque yo he compartido lo que creo. Exactamente, y aparte que también yo creo que la misión tiene que ir muy involucrada con el proyecto de vida que tú tienes. Si nosotros reconocemos, ¿cierto?, que somos peregrinos en esta tierra y de que nuestro propósito... Sonó algo. Perdón. Ya. Nuestro propósito, por ejemplo, es no ser habitantes de esta tierra. O sea, si yo tengo súper claro que mi objetivo es vivir en el cielo y tengo súper claro que con quién voy a vivir, que yo espero, ¿cierto?, que todos aquellos que vamos a nuestras iglesias, que tenemos una comunión con Cristo, nuestro sueño más grande en la vida, el que yo me levante todas las mañanas, ¿cierto?, sea decir, hoy día es un día menos para que Cristo vuelva, pero además de eso, decir, yo quiero vivir con Cristo en el cielo, yo quiero conocer a la persona que dejó todo para venir a salvarme, ¿cierto? Y sí. Yo estoy esperando ese abrazo. Por lo tanto, si yo me identifico con este propósito de vida, entonces la misión tiene que estar entretejida en la piel, po. O sea, independiente de que lo que haga sea poquito o sea mucho, porque no depende como de la cantidad. No es más misionero el que está en Tailandia en un gran proyecto que el que está en una iglesia local o que incluso, ¿cómo se llama?, está solito quizás trabajando. Porque el Dios a cada uno le ha confiado el mensaje de salvación para que pueda ser proclamado. Y todos renunciamos a muchas cosas por seguir a Cristo. No digo que sea mejor, pero me refiero a que al decidir por Cristo hemos comenzado a orientar nuestra vida, nuestras decisiones en pro a lo que yo quiero al final, como dices tú, estar con Cristo. Exacto. Entonces a veces tomamos decisiones súper alejadas, súper alejadas. No quiero dar ejemplos para que nadie se sienta aludido, pero a veces tomamos decisiones que tú decís, en realidad esto no me va a llevar a la salvación, no me va a llevar a hacer misión con otro. Claro, y a veces como jóvenes también estamos súper, entre comillas, desorientados. O sea, hoy día yo les voy a contar mi edad. Tengo 31 años. Entonces, quizás si hubiese entendido esto hace 10 años atrás, quizás hoy día no estaría donde estoy. Estaría en otro lugar, no sé. Me refiero a que creo que en la medida que nosotros vamos conociendo más a Dios, Dios también va entregándonos madurez espiritual para tomar decisiones, pues a través de la influencia que tenemos del Espíritu Santo. Sí. Entonces, yo creo que no sé, pues, o sea, yo por ejemplo ya estudié una carrera de salud. Y siempre, entre comillas, las carreras de salud como que tienen más relación con la misión, pareciera. Sí. Porque decimos, el médico, la enfermera, la matrona, no sé, la nutricionista, ¿cierto? Participa, se puede ir a trabajar a hospitales quizás pobres en África, no sé qué, pero el ingeniero, pero el que estudia comunicaciones, pero el que estudia quizás otra cosa, no. Y quizás si yo, por ejemplo, dentro de mi proyecto de vida, fuera, no sé, tuviera 17 años, tuviera súper claro el concepto de misión, quizás yo también escogería una carrera que a lo mejor me permitiera o la redirigiría o le pediría, ¿cierto?, al Señor que la utilizara para la misión. Pero yo, por ejemplo, honestamente, cuando tenía 17, 18 años, entré a estudiar obstetricia y dije, ya sí, es algo que a mí me gusta. Es algo que quizás la salud siempre ha sido bueno. Voy a ganar plata. Y sería.
Quizás las decisiones, soy honesta. Sí. El Señor ha redirigido ciertas esas decisiones y las ha encaminado Eso. por misericordia y por amor a nosotros. Pero a veces nosotros no tenemos dentro de nuestro proyecto de vida el incorporar la misión. Y eso yo creo que es súper importante para los más jóvenes que están Sí. escuchando o que pueden escuchar este podcast. Sí, y también como dice esa frase, tu don, un ministerio. ¿Tu don es tu ministerio? Sí, y lo encuentro algo así. súper válido, po. Porque yo igual tenía ese pensamiento de que, porque a mí siempre me ha gustado el tema de ser misionero, trabajar full para Dios. Y también era como, bueno, me va súper mal en biología, no podría haber sido médico jamás. Y era como, pucha, no existe nada más. Pero hoy día, claro, como tú decís, también tengo 30. Y me di cuenta que de muchas otras formas yo puedo hacer misión. De hecho, el mismo podcast nos sirve también para llegar a alguien que quizás esté desorientado o que necesita apoyo. Es que existe un millón de maneras, hasta la persona que entrega los libros misioneros en la micro, todo es misión. Yo creo que nosotros no calculamos el impacto que puede llegar a tener una vida en comunión. La comunión es potente. O sea, la primera actividad de un misionero, primero, estar en comunión con Dios. Todo lo que demás tú hagas va a ser fruto de esa comunión. Por lo tanto, no tenemos que estar preocupados en el fondo de estar, estoy involucrado en este proyecto, estoy involucrado. Porque Claro. naturalmente, si tú tienes una relación con Dios, esa relación va a tener fruto. Sí. Sí. Amén. Bueno, y Sola, no, mentira. Sole, también puede haber una duda de decir, ok, ya entiendo todo lo que ustedes dicen, pero aún siento que no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque me cuesta encontrar mi destino, encontrar mi camino o escuchar a Dios que me diga qué hacer. A veces uno está desorientado y yo a veces me frustro porque en un momento di muchos cursos bíblicos y me gusta dar cursos bíblicos y han pasado como un año, no, yo creo que 2 años y no he vuelto a dar cursos bíblicos y digo, no estoy haciendo nada. Uh-huh. Y uno se guía por lo tradicional, por uno así como, ¿qué puedo hacer? Entonces quizás muchos en este momento están así como, oye, en realidad yo quiero trabajar, pero no sé cómo. Mira, yo creo que una de las primeras, ¿a quién tenemos que hacerle esa pregunta? Yo creo que es a Dios, po. En el fondo, si yo siento que no estoy haciendo nada, la primera acción, yo creo que de manera muy humilde, es preguntarle al Señor en qué yo puedo ser útil. Una vez fui a un congreso misionero, I Will Go, hace varios años atrás, y me acuerdo que estaba conversando con un pastor en la hora así como de almuerzo, y él me dice así como, yo le digo, pero ¿cómo voy a saber a qué país tengo que ir? ¿Cómo voy a saber a qué lugar o qué es lo que yo tengo que ir a hacer? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo lo puedo identificar? Entonces él me dijo, pregúntale a Dios. Es fácil. Y yo dije, claro, tiene mucha lógica. Es súper fácil. Pero a veces no hacemos ese ejercicio porque pareciera ser que, no sé, quizás me estoy desviando del tema a lo mejor, pero el comprender que yo tengo una relación con una persona que es Dios, ¿cierto? Y así como Él es el Rey del universo, también Él es mi Padre. Y Él me conoce de manera personal. Por lo tanto, Él conoce los talentos y los dones que me ha dado, y también yo he trabajado probablemente para poder desarrollarlos. Entonces, la cita bíblica es clara. Dice que faltan obreros en su mies. Si hay una oración que Dios va a contestar, es, Señor, si tú le dices, y esa es una de las oraciones yo creo que más peligrosas que podemos tener. Peligrosa. Porque ahí yo digo, le digo al Señor, o sea, Señor, lánzame a tu mies. Si tú oras así y le dices, y oras realmente y le dices, Señor, yo quiero, a ver, aquí dice que faltan obreros. Y dice que, ¿cómo se llama? Que la mies, ¿cierto? La mies es mucha. La mies es mucha. Del libro La oración radical. Sí. Sí, buenísimo. La mies es mucha y los obreros son pocos. Te ruego que arrojes obreros y que empieces por mí. Exacto. Y si tú haces esa oración, realmente Dios te va a poner en una posición. Ese libro a mí me transformó la vida. Sí, es muy bueno. La oración se lo radical, recomendamos. para el que no escuchó. Sí. Buen libro para... Derek Morris parece Sí, que Derek es el Morris. autor. Sí, yo también Sí. lo leí, muy bueno. Es bueno.
Ya, hemos estado hablando mucho de... Ya, otra vez. Bueno, Sole, te puedo decir Sole, ¿verdad? Sí, pues, obvio. Nos has contado acerca de que la misión no es necesario, o sea, si se pudiera ir al extranjero, genial, pero no es necesario, no es como un excluyente. También yo creo que muchos de nuestros auditores quizás están motivados, quizás este mismo podcast puede estar motivándolos a hacer algo, pero tú que eres misionera puedes ayudarnos a saber cómo empiezo, qué es lo que tengo que decir, qué es lo que tengo que dar a conocer. Eso me gustaría que me esclarecieras a mí y a nuestros auditores. Uh-huh. Yo creo que hay varias cosas importantes. Uno, la misión comienza con una vida de oración. ¿Ya? Punto uno. Entonces, lo que conversábamos delante de preguntar a Dios, ¿cierto? ¿Qué posición Él me necesita? ¿Dónde tengo que ir? Y sin lugar a duda, el Señor va a ocupar el puesto que nosotros estamos solicitando. ¿Ya? Lo otro también es que también yo creo que es importante estudiar la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros somos misioneros, tenemos que conocer, ¿cierto?, qué vino a hacer Cristo. Y Cristo principalmente vino a buscar y a salvar al hombre, ¿cierto? Vino también a reivindicar el carácter de Dios y vino también a enaltecer a la humanidad. Vino a entregar la dignidad también que nosotros habíamos perdido. Por lo tanto, creo que esos 3 puntos fundamentales quizás de la misión de Cristo, de alguna otra manera, en la medida que nosotros nos dejemos guiar por la acción del Espíritu Santo, también se van a comenzar a reflejar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque voy a tener esa necesidad, esas ganas de querer salvar también lo que se había perdido. La misión de Cristo se transforma en mi misión también. Además la gran de eso, comisión que Él nos deja. Exacto, que es la gran comisión que nos deja. Y además de eso, el reivindicar el carácter de Dios, cuando un hijo de Dios se transforma y se entrega, ¿cierto?, es un testimonio para el universo entero de que la Biblia es cierta, de que Dios es real y de que a pesar de todo el pecado que pueda existir a nuestro alrededor, nosotros tenemos la libertad de escoger a Dios, no porque nos obliga, no porque entre comillas existe una ley, ¿cierto? No por miedo, sino que lo escogemos por el sacrificio que Él hizo, que fue por amor. Por lo tanto, tenemos esa libertad de mostrarle al universo entero de que a pesar de que pueda estar todo muy malo, seguimos escogiendo a Dios todos los días. Entonces, es muy bonito eso. Y lo otro es, ¿qué hizo mientras Cristo estuvo acá en la tierra? Yo creo que los evangelios son clave para poder, ¿cierto?, responder esa pregunta, pero cuando en Mateo 4, cuando habla, ¿cierto?, de las bienaventuranzas, perdón, en Mateo 5 son el sermón del monte, ¿sí?, y en Mateo 4 vienen pasando varios eventos importantes en la vida de Cristo, y uno de ellos fue el inicio de su ministerio. Y cuando Él inicia su ministerio, hay un versículo que dice que Él enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio y sanaba toda enfermedad. ¿Ya? Si quieren, no sé si lo quieren leer o lo quieren buscar, pero es Mateo 4:23. Y esas 3 acciones son súper importantes, porque los verbos siempre nos entregan una acción. Entonces, enseñar, predicar y sanar eran las acciones que tenía Cristo. Yo creo que mejor lo leemos. Léalo, ¿sí? Léalo nomás. Ya, entonces leo Mateo 4:23, dice: y recorría Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando evangelio del reino, ahí hay una misión, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Exacto. Entonces, yo creo que nosotros estamos llamados también a trabajar en alguna de estas áreas, de alguna u otra manera, ya independiente del el trabajo que nosotros tengamos. A veces nosotros también somos como nuestra mente media humana limitada, como que decimos, yo estudié obstetricia, o yo soy matrona, no puedo hacer nada más que no sea esto, ¿cierto? No sé, yo creo que a lo mejor Dios nos ha dado talento, de repente a lo mejor sabemos cocinar bien y no porque sea matrona tengo que trabajar solamente a lo mejor en un operativo médico dentro de la iglesia. No, y también uno puede incursionar en distintas cosas. Al final siempre falta,
Yo creo que es la disposición que uno tiene. Exacto. Miren, en el verano estaba estudiando ahí en la universidad y les voy a compartir esto así cortito, pero a mí me impactó mucho porque lo cuento así siempre que voy a todos lados. Pero en el verano estaba tomando un curso de misión y religiones del mundo, ¿ya? Y en esta oportunidad estaba haciendo la clase el doctor Bruce Bauer, que él es encargado de misionología en Andrews, del doctorado. Y esta persona, que es una persona súper importante, pero misionero toda su vida, ¿cierto? Estábamos yendo hacia el casino de la universidad a ir a comer y de pronto nosotros decimos así como, no, profe, se equivocó porque usted tiene que comer como en los salones VIP, ¿ya? Que están allá como donde comen siempre los profesores, pero no en el comedor común, po. Y el profesor nos dice, no, ustedes están equivocados. No le he entendido nada de lo que estamos viendo en la clase de misión. Entonces dijo, una de las primeras cosas que tiene que hacer el misionero, dijo, es mezclarse con la gente. Es la única manera de conocer, me dijo. Y yo para conocer a mis estudiantes voy a almorzar con ustedes. Y se sienta con nosotros. Oye, ahí como que tiene toda la razón. Sí, y bueno, como vimos en el podcast anterior que hablamos de los lenguajes del amor, es muy importante el hecho de escuchar a las personas. Acá dice que Jesús estaba sanando toda dolencia y a lo mejor las dolencias no eran físicas, no todas las personas eran ciegas, no todas las personas eran paralíticas, sino que había muchas personas que tenían impedimentos psicológicos, impedimentos, no sé, traumas de la infancia, los cuales te impedían avanzar, te impedían tomar decisiones, te impedían tener esta chispa que te haga moverte por el Señor, a pesar de que tú lo puedas respetar y querer. Entonces, cuando hablamos de sanar toda dolencia, también está mucho la parte psicológica. Uh-huh. Y bueno, como uno ve en Chile, que la mayoría de los chilenos sufrimos de depresión, ansiedad y todas las cosas como más terribles psicológicamente, la mayoría de las personas lo tienen. Y quizás solamente escuchando y viendo cuál es la necesidad real de la persona. No, quizás la persona puede tener hambre, pero no sea su necesidad específica para escuchar a Dios, sino que algún trauma que quizás solamente hablándolo, mostrándole de Dios o X cosa pueda solucionarlo y sanar su dolencia. Sí, de todas maneras, porque además eso tiene mucha relación con el concepto de salud que nosotros tenemos, pues, de la OMS, que está hace muchos años, es súper vieja, pero dice en el fondo que tener salud es tener un equilibrio en todas las áreas, pues, física, mental, espiritual. Entonces yo creo que tiene razón, ese versículo tiene que ir asociado en el fondo a restaurar, ¿cómo se llama? No tan solo el cuerpo, sino también la mente del ser humano. Y como dijiste también la dignidad en un momento, porque muchas veces se pierde esa dignidad del ser humano. Exacto. Y lo otro que les quería comentar es que, espérame, para seguir con la historia, este profesor después se sienta con nosotros, po. Entonces yo comienzo a hablar con él a la hora del almuerzo y como a mí me encanta este tema de la misión, la escuela de misiones, todo lo que tenga que ver con misión. Yo le digo, profe, ¿qué tiene que tener un misionero para ser misionero? Entonces, yo quizás pensé en mi mente y dije, esta persona me va a decir así como que, porque él está hablando de, generalmente la formación o lo que estábamos viendo en clase era como el misionero transcultural, el que va, cierto, a la ventana 1040, el que va, cierto, a esos lugares del mundo. Y él me dice, ¿sabes qué? Me dijo, 2 cosas necesita un misionero. Y yo así como, atenta. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Yo las quiero saber, por favor, dígamelas. Y él me dice, 1, necesita pedir al Espíritu Santo. Me dijo, porque me hace una pregunta y me dice, ¿por qué Cristo dice, me conviene que yo me vaya? ¿Les conviene que yo me vaya? ¿Cierto? Porque va a venir, ¿cierto? El Consolador. Dijo, Él es la persona que nos hace llegar y conocer a Cristo. Si un misionero no pide el Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene mucha relación con la misión y con el misionero. Nos lleva a conocer a Cristo. Dijo, y por lo tanto me dijo, ¿cuál es el fruto, me dijo, que tiene el Espíritu Santo? El amor. Me dijo, lo que necesita un misionero es tener al Espíritu Santo para que sepa amar a las personas. Me dijo, si un misionero ama a la gente, da lo mismo donde él vaya. Si es en una iglesia local, si es, me dijo, en un lugar muy lejos de la ventana 1040, el que ama, me dijo, está dispuesto a aprender lo que sea. El misionero tiene una actitud de servicio. ¿Pero es por qué? Porque sabe amar.
¿Sabemos amar?, me dijo, de manera correcta. Yo quedé así como en silencio en ese almuerzo. Yo fue así como, tiene toda la razón. Creo que a veces, yo pensé que me iba a contestar, no, necesitamos saber inglés, necesitamos saber esto, otro. Es verdad, hay herramientas que obviamente nos van a facilitar en algunos lugares trabajar. Sin lugar a dudas, si yo voy a un lugar lejos y conozco el idioma, voy a poder permearme mucho mejor en la cultura. Pero a veces no necesariamente es eso. Tiene que ver un poco con la transformación de nuestro corazón. Súper, Sole, yo creo que con esa historia resumimos como muy bien todo el tema de la misión y creo que estamos todos así como, wow, debemos aprender a amar a la gente. Y también como para aterrizar, creo que también hay gente que dice, pucha, yo en realidad estoy dispuesta a irme, estoy dispuesta a darlo todo por el Señor. Pero también existe desconocimiento, existen estos congresos, el I Will Go, que donde te llenan de información, te dicen cómo postular, dónde ir, y también tú hablaste algo de la escuela de misión, por ahí, ¿o no? Sí. Entonces también cuéntanos un poco el cómo se puede postular, si hay algunas páginas, y también sobre la escuela de misión que yo sé que se está desarrollando ahora hace poco. Ya, yo te voy a hablar un poco de las oportunidades, ¿cierto?, para ser misionero. Yo creo que de manera personal, ¿cierto?, todos tenemos la oportunidad de servir y de trabajar, ya sea, por eso va a depender mucho de identificar también cuál es el llamado que yo tengo. ¿Ya? Por eso, y esa conversación tiene que ser con el Señor. Sí. Él te tiene que decir cuál es tu llamado, ¿sí? Después de eso, hay muchas plataformas, ¿ya?, en las cuales nuestra iglesia yo creo que es muy rica en oportunidades. Como, ¿cierto?, la mies es mucha y faltan obreros, yo creo que muy poco te podrían decir, yo quiero ser misionero, quiero servir, y te van a decir que no. ¿Ya? A ver, de las más oficiales está el SBA, que es el Servicio Voluntario Adventista, y que esa es parte de nuestra iglesia. Y esa plataforma, ¿cierto?, ustedes la pueden buscar en www.adventistvolunteers.com, si no me equivoco, ORG, ahí tengo la duda. Y lo ponemos o voluntarios adventistas, ¿ya? Lo buscan y les van a aparecer, ¿cierto?, la plataforma oficial donde ustedes van a poder ver distintos llamados a nivel mundial, ¿ya? Esa plataforma busca y enviar misioneros a los sectores, ¿cómo se llama?, donde el evangelio ha sido menos predicado, ¿ya? Si bien existe de todos los lugares del mundo llamados, pero busca en el fondo también enviar misioneros a la ventana 1040. ¿Ya? La ventana 1040 es una zona, ¿cierto?, del mundo en donde tenemos menor presencia, ¿cierto?, del cristianismo y donde realmente hay personas que no conocen quién es Jesús. Esa es una. Ahora, ¿cómo se postula en esa página? Hay una serie de requisitos y para eso hay que hacer muchas veces un curso, o a veces que se puede hacer a través online o que se puede hacer de manera presencial, a través de una escuela de misiones que te certifica que tú, ¿cómo se llama?, has cumplido en el fondo los pasos para poder postular el llamado y poder salir. ¿Ya? Interesante. Esa escuela de misiones presencialmente la tenemos en la UNACH, ¿ya? La Universidad Adventista, donde todos los domingos creo que se reúne un grupo de personas, grupo de estudiantes, ya está abierta creo que para todos, para que puedan asistir. Si no es posible, porque en mi caso yo estaba en Santiago en ese entonces, ¿cierto?, cuando tuve la posibilidad de salir por el SBA, yo fui por el servicio voluntario. En esa oportunidad yo hice los cursos online y respondí una serie de preguntas de un libro que había que leer que se llama Pasaporte para la Misión, que es como el texto así clave de estudio, ¿ya? Que es un libro cortito, práctico, sencillo, que te prepara como para lo que tú vas a ir a hacer. Y las otras formas de ser misionero, hoy día nosotros en nuestra iglesia tenemos también ministerios que han sido organizados por hermanos laicos, ¿ya? De los cuales, ¿cómo se llama?, también están muy comprometidos y muy involucrados en la misión. Dentro de este grupo grande de personas hay uno que se llama OCI, ¿ya? Outpost Center International. Esa es la sigla, lo que significa. Esta es como una entidad que en el fondo agrupa a una serie de ministerios laicos. Es como que tú, Pamela, o tú, Elías, dijera, yo soy buena para hacer comida saludable. Entonces yo ya me voy a sustentar como Pablo lo hacía, ¿cierto? A través de ¿cómo se llama? Él hacía carpas. Sí.
Y ese era su ministerio, ¿cómo se llama? Su negocio. Claro, para vivir. Entonces tú dices, Elías, yo voy a tener una tienda saludable, voy a vender alimentos saludables, pero mi propósito es misionero. Sí. Entonces yo llego a las personas a través de este mensaje, ¿ya? Entonces esta institución lo que hace es el paraguas de certificar y decir, tú Elías, que tienes esta empresa, que tiene este nombre, ¿cierto? Estás en línea con la Iglesia Adventista, ¿ya? Entonces, estas mismas plataformas, ustedes se pueden meter también, la pueden buscar, o sí, en internet, y van a también tener una serie de llamados alrededor del mundo, donde van a tener centros de vida sana en los cuales pueden participar, pueden ir a, ¿cómo se llama?, desde educación, profesores, orfanato, millones de lugares en los cuales se necesita predicar el Evangelio. Y también, de manera local, eso es como lo que está a nivel mundial. ¿Ya? Y hay otros lugares también como AFM, que es Adventist Frontier Missions, ¿ya? Que también es laico y que también ahí tienen, ¿cómo se llama?, toda una serie de preparación misionera. Muy bonitos los proyectos que ellos desarrollan. Y de manera local, tenemos los Caleb, tenemos un año en misión, OYIM, ¿ya? Y de un proyecto local podemos partir y puede ser la plataforma que el Señor nos envíe quizás al extranjero más adelante, ¿por qué no? ¿Ya? Yo creo que no podemos mirar en menos una oportunidad como el Caleb, como la oportunidad, ¿cierto?, de ir, por ejemplo, a otro lugar lejos. Ustedes mismos tienen el tremendo testimonio, ¿ya? La iglesia Bienaventurada Israel, ¿cierto?, nace de un Caleb en un lugar donde no estaba, ¿cierto?, presente el Evangelio, y por un grupo de jóvenes en el fondo que tiene un sueño de ir a predicar y se dan cuenta en el fondo que Dios permite que avance su obra. Entonces ellos mismos se dieron cuenta, tienen toda una historia detrás de que no se necesita dinero, solo se necesita disposición para servir. Servicio. Bueno, en un próximo podcast, cuando venga el José y la Jenny, también van a contarnos esa linda historia de nuestra iglesia. Exacto. Bueno, entonces nos diste demasiados datos. Demasiado. Sí, yo creo que muy pocas veces sabemos esta información, ¿cierto, Elías? Sí, de hecho la desconocía. La verdad que la desconocía. Bueno, para ir finalizando, yo creo que podríamos como resumir y dar unos tips, por decirlo de alguna forma, de cómo tú puedes, porque ya sabemos, si quieres irte, postular, tienes un don, una profesión y ya, te dimos las páginas. Pero ahora algunos tips en tu vida, así ya para mañana comenzar a ser un misionero y cumplir la labor que Dios nos mandó. Yo vuelvo a enfatizar en el fondo la comunión. Sí. Vuelvo a enfatizar en el fondo el tener esa conversación con Dios, el preguntarle cuál es mi propósito, cuál es mi llamado, para qué Él me creó, cuál es la función que yo tengo que desarrollar. Y cuando Dios responda a esa pregunta, hay que avanzar por fe. Acuérdense que la fe la fe también se desarrolla en base a lo que yo me alimento. Entonces las escrituras tienen que ser ese alimento. La fe tiene un componente también racional, de saber quién es. Yo confío en las promesas que Dios me hace, pero también entiendo quién es el autor de la promesa. Por lo tanto, cuando entiendo eso, entonces no me va a dar miedo dar un paso. Porque si realmente Dios me dice, deja esto que estás haciendo y sigue en esta dirección, entonces, aunque no vea, ¿cierto?, el camino final, tengo que tomar ese paso. Yo tengo muy claro el ejemplo que aparece ahí en el Patriarca y Profeta, en el capítulo de cuando el pueblo de Israel va cruzando ¿cómo se llama? El Mar Rojo. El Mar Rojo. Hay una descripción muy bonita que dice que y que me llamó mucho la atención, porque yo como que en mi mente tenía que prácticamente el pueblo de Israel como que Moisés, ¿cierto?, separa las aguas y entonces ahora comienza a caminar. Entonces yo dije, bien, pues, o sea, si uno ve el mar abierto... O sea, fue el acto de fe solo de Moisés. Claro, pero en el fondo el mar se comienza a abrir cuando ellos tenían incluso... Ellos dicen que el agua estaba, ¿cierto?, en los tobillos, incluso todavía seguían avanzando y el mar todavía no se abría. Todos mojados. Exacto. Entonces, el paso de fe de la vida del misionero, Dios también demanda de que nosotros le creamos a Dios. Hay que mojarse. Hay que mojarse los pies y avanzar.
exactamente. Yo creo que no vamos a ser estafados si escogemos esta vida, al contrario. Y como dice también la Biblia, si en algún determinado momento tuviésemos que fallecer dentro de la misión, amén, porque ya cumplí lo que tenía que hacer. Si morimos para Cristo, para Él vivo. Exactamente. Yo creo que una de las cosas que yo me pregunté cuando fui tomando el avión allá, y le pregunté al Señor, ¿será que iré a volver? No tengo idea. No tenía claro si iba a volver o no. Pero el Señor quiso que volviera. Y a veces nosotros también tenemos que mirar esto, de darnos cuenta de que nuestros días tengan un propósito. Así es. Uh-huh. Sí. De hecho, y ya para cerrar, lo último, Faraón, cuando estaba José y Faraón, en un capítulo de Génesis, y José le viene a presentar a su padre, a Faraón. Y Jacob, Faraón le hace una pregunta súper simple. Le dice, ¿cuántos años tienes? Y Jacob le dice, 40 años. Perdón, disculpen, no me acuerdo la edad en particular que tenía, pero él le responde y le dice, tantos años han sido los años de mi vida de peregrinación, pero no han alcanzado a ser los años de peregrinación que tuvo mi familia. Lo estoy parafraseando, pero en el fondo, con esa simple respuesta, él tenía súper claro cuál era su propósito, tenía súper claro que era peregrino, tenía súper claro que aunque se estuviera cambiando de tierra, él tenía un propósito celestial. Amén. Uh-huh. Gracias, Sole. Creo que nos inspiras a cada día vivir la misión y predicar el Evangelio, que es para lo que estamos aquí y a lo que fuimos llamados. Y bueno, espero que los auditores también se hayan motivado, y si estaban desanimados, así como, pucha, no estoy haciendo nada, sí lo están haciendo. Sí, es importante preguntarnos qué estamos haciendo, y si no te lo has preguntado, pregúntatelo ahora. ¿Qué estás haciendo? Sí, y la invitación para todos los que están escuchando, yo creo que es comiencen a averiguar, busquen en internet sobre las oportunidades para servir, desde incluirse en un Caleb, desde ir a un año de misión, desde estar en una escuela de misiones de manera presencial o buscar recursos en internet para poder aprender más y poder prepararme también. Yo los motivo a eso. Dios les va a abrir el camino, o sea, es algo que Dios necesita. Soleili, si nuestros auditores quisieran contactarte, escribirte, consultarte, ¿pueden hacerlo en tu Instagram? Sí, no hay problema. Ya, ¿cuál es tu Instagram? Uy, a ver, Soleili G parece que es. No me lo sé. Ya, bueno, pero lo vamos a dejar en los comentarios. Una foto con la etiqueta ahí. Claro. Soleili G, creo que es mi Instagram. Claro. Bueno, pero por mi nombre lo van a encontrar fácil, porque Sí. no es muy común. Sí, de así hecho, que- cuando publiquemos el capítulo, ahí va a estar abajito. Siempre ponemos a nuestros invitados, que ya hemos tenido varios en estos días, así que estamos muy, muy contentos por Y eso. vamos a seguir teniendo especialistas en temas. Sí, ya que nosotros... no. Ya que nosotros no sabemos mucho y ya se nos acabó el material. Y bueno, amigos, les recordamos visitar nuestros Instagram, compartir los podcasts en sus redes sociales. Muy pronto vamos a poner los capítulos en YouTube, porque me ha escrito mucha gente adulta que no tiene Spotify o no tiene celulares que tengan la aplicación, y están así como, ¿dónde los escuchamos? Así que lo vamos a subir a YouTube. Y agradecer a todos nuestros amigos que nos han dado saludos, que nos envían temas que les gustaría tratar. De verdad lo estamos considerando, no es que no los tomemos atención, pero también queremos conseguir personas que sean capas en el tema, para que no haya ninguna duda y podamos abordarlo de una manera también entretenida. Así es. Sí, pues vamos un poquito desfasados porque nos pusimos al día. En una semana hemos grabado 3 capítulos porque estuvimos un mes sin subir, así que por eso va a ir un poco desfasado. Ya estamos gestionando el tema de una persona que nos envió, que va a venir como en 3 capítulos más, así que ahí estamos. Bueno, pues a despedirse. Ya, pues Gracias, chicos, Sole. muchas gracias por la invitación. Yo también soy una
¿cómo se dice? Auditora, ¿cierto? Una televidente. De ustedes, una televidente. Igual tengo ¿cómo se llama? El celular ahí adelante cuando lo estoy mirando. Muchas gracias a ti, Sole, por venir y No, de por nada. exponernos tu misión, Sí. tu vida y todo eso. Muchas gracias, chao, que estén Chao, bien, hasta chao, luego. que les vaya bien. Chau, chau.